Amén. Como hemos dicho, hermanos, tenemos un predicador joven. Ahora es uno de nuestros profesionistas. Me parece que el miércoles pasado fue un universitario. Ahora uno de los profesionistas, el hermano Alan Milla. Vamos a orar. Trajimos una Biblia, la tomamos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me quitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Oremos, hermanos. Señor Santo, ponemos a este joven precioso en tus manos, bendícelo, úsalo, Señor. Algo le has dicho tú ya, que lo ha plasmado en el libro, pero ahora ha de compartirlo, Señor, y seguramente tú nos has de hablar por medio de él. Te pedimos que así sea, Señor. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches. ¿Sí me escucha? Sí, ya. Bueno, antes que nada quisiera compartirles que en la Unión Magna de Jóvenes estamos muy contentos, estamos participando en un proyecto que busca ayudar a otros jóvenes aquí del país y a todos los que son jóvenes y están aquí y que no asisten, pues les extiendo esta invitación para que vayan. De verdad está muy padre y pues ojalá los podamos ver por allá. Y bueno, esta noche quiero hablar de un nuevo nacimiento. Hace ya algún tiempo, cuando estaba en la universidad, no tanto tiempo, me encontraba platicando con un gran amigo que no comparte la fe cristiana. Y como siempre salió el tema de Dios y de por qué soy cristiano. Y platicando me lanzó esta pregunta que me pareció muy interesante. Dijo: si alguien es bueno en su vida, ¿por qué necesita a Jesús? Yo creo que esta pregunta la podemos escuchar de boca de muchos de los jóvenes en la actualidad. Si alguien es bueno, ¿por qué necesito a Jesús? Una primera respuesta que yo le daría es que sin duda hay un antes y un después de Jesús. Eso históricamente y culturalmente pues se sabe, se enseña, y yo creo que es una buena respuesta para que escuche. Para empezar, antes de Jesús, claro que habían virtudes, claro que había gente que se preocupaba por hacer el bien. Dos ejemplos muy rápidos. La justicia. La justicia es reconocer que algo pertenece a determinado hombre y dárselo. Es una virtud que aparece mucho en el Antiguo Testamento, que obviamente el cristianismo toma y también lo hace suyo, pero ese existía antes de Jesús. Otro ejemplo es la templanza. Reconocer los límites apropiados de determinados caprichos y actuar en consecuencia. Esto se puede resumir en el dominio de uno propio. El gran emperador Marco Aurelio lo practicaba. Él era un gran filósofo estoico que practicaba el dominio mismo y fue un gran emperador en la historia. Sin embargo, después de Jesucristo, nos podemos dar cuenta de que hay tres virtudes que aparecen en la historia de la humanidad y son muy diferentes de las que les acabo de mencionar y de las virtudes del mundo. Las virtudes del mundo son virtudes racionales, son virtudes que dice un autor que son muy tristes a comparación de las virtudes bíblicas. Son tres. La primera es la fe. La fe quiere decir creer lo increíble. Hay que creer lo increíble para que de verdad sea una virtud. Si tú crees algo que es posible que pase, eso no es fe. La fe, para que sea una virtud, hay que creer lo increíble, es decir, va más allá de la razón humana o mundana. La esperanza es la segunda. La esperanza es esperar cuando no hay esperanza, es estar alegre en circunstancias que sabemos que son desesperadas. Esa es la verdadera esperanza. Y por último, y la más grande de todas, es el amor. El amor, para que sea una virtud, debemos de perdonar lo que es imperdonable y defender lo que es indefendible. Si alguien ama a alguien que se lo merece o por méritos, eso no es amor, eso es justicia. El amor es perdonar lo imperdonable o
y defender lo indefendible, si no, no es amor, si no, no es una virtud. Entonces, esa sería una respuesta que yo le daría y pondría un ejemplo muy rápido de cómo el amor ha cambiado la historia. Hay un sociólogo muy importante, muy célebre, que dice que la aceptación del mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo es el acta de nacimiento de la humanidad, pues todas las demás reglas y leyes de cohabitación humana son solamente un pie de página de ese mandamiento. Entonces todas las leyes, todos los derechos humanos se basan en ese mandamiento tan simple y tan irrazonable a la vez, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es algo imposible para muchos, bueno, para casi todos, para todos. Es imposible amar a tu prójimo como a ti mismo, porque va en contra de nuestros instintos naturales y de nuestra razón humana. Bueno, esa es la primera respuesta que le daría a alguien que me haga esta pregunta, pero quisiera profundizar un poco más. Los invito a abrir sus Biblias en Juan 3, del 1 al 3, para leer. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí quisiera detenerme y analizar versículo a versículo para esbozar algunas enseñanzas que tienen que ver con este tema y relacionadas a esta pregunta de si alguien es bueno en su vida, ¿por qué necesita a Jesús? El primer versículo nos dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Aquí nos presenta a Nicodemo. Nos dice el pasaje que era fariseo, y no solamente un fariseo, sino que era un principal entre los judíos. Por lo tanto, lo que podemos suponer de Nicodemo es que era un hombre adinerado, era un hombre culto y era un hombre honorable. Nicodemo era representante de la ley, por lo cual, o esto significa que dedicaba su vida a conocer la ley y dedicaba su vida a la fidelidad de esta ley. Es decir, se salía de la vida cotidiana para observar las leyes de los escribas. Entonces, Nicodemo es un personaje muy importante en esa época, muy reconocido, con una alta reputación. Entonces, la decisión de ir a visitar a Jesús, un carpintero de Nazaret, Jesús en ese momento es una persona que está en contra de todo lo que Nicodemo cree. Es una persona que desafía las costumbres de esa época. Entonces es el hombre más alejado de lo que puede ser o considerarse un amigo de Jesús, o alguien que piense como él, o alguien que actúe como él. Entonces es sorprendente que alguien que alguien como Nicodemo, con ese estatus social, con esa reputación para cuidar, y además era peligroso que lo vieran con Jesús, alguien que había ya desafiado la autoridad de esa época. Entonces, la decisión que toma Nicodemo es impactante, a pesar de que lo fuera a visitar en la noche por las razones que fueran, ya sea que no lo quería que lo vieran o quería un tiempo a solas con él. En la noche es cuando los judíos se dedicaban a estudiar la ley, entonces igual y quería un tiempo a solas con él para escucharlo mejor, para aclarar mejor sus dudas. Entonces, el primer punto que quiero resaltar aquí es que Nicodemo toma una sabia decisión. Es decir, lo que podemos ver es que Nicodemo tiene inquietudes para ir a buscar a alguien como Jesús, para arriesgar su reputación y arriesgar la vida.
Entonces, lo que podemos aprender de este primer versículo es que Nicodemo tenía inquietudes y tomó la decisión de ir con Jesús para aliviarla. ¿Ok? El segundo versículo es, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí Nicodemo, lo primero que dice es una afirmación de quién es Jesús. Dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. Aquí podemos ver que Nicodemo reconoce la autoridad divina de Jesús. La reconoce, dice: sabemos que has venido de Dios como maestro. En el Evangelio de Juan se nos narran dos momentos anteriores a esta entrevista en la que Jesús hace señales, hace milagros. Es en la festividad de Pascua, donde hace señales, y probablemente se encuentra Nicodemo entre la gente que observa. Entonces, Nicodemo ya ha sido testigo de los milagros, de las señales realizadas por Jesús. Entonces, esto lo que podemos considerar es que le ayuda a constatar que Jesús tiene autoridad divina, porque nadie puede hacer esas señales si no es enviado por Dios. Entonces, lo que hace Nicodemo es usar la evidencia que tiene para decir una afirmación: tú eres enviado de Dios como maestro por las señales que has hecho. Sin embargo, notemos que le llama rabí, que en el uso judío quiere decir maestro. Maestro que quiere decir el que enseña el camino de Dios a partir de la ley. Entonces, lo que aquí podemos ver o suponer es que Nicodemo ve en Jesús a alguien con autoridad divina que va a observar, a ser un observante y maestro de la ley. Para los judíos, el Mesías, o la creencia del Mesías que debía inaugurar el reinado de Dios, sería el primer maestro y observante de la ley. Entonces, por lo tanto, podemos suponer que Nicodemo ve eso en Jesús, ve a un gran maestro, ve a un gran intérprete de la ley que con autoridad divina va a observar y aplicar estrictamente la ley para inaugurar el reinado de Dios. Esto, sin duda, es una declaración falsa, equivocada, con respecto a la naturaleza y misión de Jesús. Hay que tener mucho cuidado. Yo lo he visto mucho en la universidad, a maestros, amigos, a gente muy preparada, muy inteligente, muy capacitada y con muy buena voluntad para servir al país, o por así decirlo, servir a la humanidad entera, que como Nicodemo se han formado una idea de Jesús, de su naturaleza y de su misión, sin conocerlo verdaderamente. Suponen cosas de Jesús, pero no llegan a conocerlo. Y este es un grave problema para todo ser humano. Entonces hay que tener mucho cuidado. El siguiente versículo dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ante esta declaración de Nicodemo, Jesús radicalmente le dice: estás equivocado. Estás equivocado. Jesús niega la suficiencia de esta creencia para poder vislumbrar el reino de Dios. Deja en claro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por lo tanto, Jesús toma una postura radical al señalar la necesidad de un nuevo comienzo. Subraya la necesidad de anular el pasado y comenzar una nueva vida. A lo que Nicodemo responde. Le objeta a Jesús: ¿un hombre cómo puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí Nicodemo
no está expresando el sinsentido que dice Jesús. Hay un teólogo escocés que dice, seguramente Nicodemo está pensando en el cambio que todo ser humano necesita, lo reconoce. Reconoce que todo ser humano llega a un punto en la vida en el que sabe que ha tomado malas decisiones, sabe que su vida no es lo que siempre quiso, sabe que necesita un cambio, sabe que necesita algo, pero nos vemos con la enorme muralla o la pared de no poder hacerlo nosotros mismos. No podemos cambiar nuestra situación, no podemos cambiar el hecho de haber nacido en una familia determinada, de haber nacido en una época determinada, de haber nacido en un país determinado. No podemos cambiar esas situaciones y mucho menos cambiar toda nuestra vida. Entonces, lo que dice aquí el teólogo es seguramente Nicodemo es consciente de ese cambio y lo quiere, lo desea como todo ser humano en ese punto de la vida. Sin embargo, reconoce que no puede. Y la pregunta que le hace a Jesús es, bueno, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo se puede hacer? Es imposible. Entonces, lo que quiero detenerme aquí es en lo que responde Jesús. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra en griego que se traduce como nacer significa engendrar o procrear, mientras que la expresión en griego que se traduce como de nuevo nos dice el teólogo escocés que posee 3 sentidos diferentes: desde el principio, por segunda vez y de arriba. Entonces, nacer de nuevo significa un cambio tan radical que nos transforma totalmente desde el principio, nos convierte en una nueva creación por segunda vez y viene de arriba. Es un cambio que solamente puede venir de arriba, de Dios. Entonces, nacer de nuevo no se logra por medio del esfuerzo humano, se logra antes bien mediante Jesucristo, mediante el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Es el acto más grande de amor en la historia de la humanidad. Ese acto revolucionó el mundo y revolucionó la vida de todos los seres humanos. Entonces, ese acto es el punto de quiebre para la duda que tiene Nicodemo. ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi vida, para cambiar mi situación? Porque yo no puedo solo. Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. No basta la estricta aplicación de la ley, no basta la abnegada obediencia de día tras día de todos los fariseos. No basta, y tú ya lo sabes, no basta. Entonces necesita nacer de nuevo. Nacer de nuevo significa que el hombre que ha nacido de la carne debe renacer del Espíritu. El Espíritu entendido como amor, como el don de amor que viene de arriba, que viene de Dios y que obtenemos mediante nuestra fe, nuestra respuesta al sacrificio de Jesús en la cruz, el acto de amor más grande en la historia de la humanidad. Entonces, es así como podemos nacer de nuevo. El amor del Padre expresado en el Hijo y manifestado en el sacrificio vivo es el Espíritu que recibimos, es el amor que recibimos y así podemos nacer de nuevo. Entonces, el nacer de nuevo significa ser transformado por el amor de Jesús. Ese es el punto que quería llegar. Nacer de nuevo significa ser transformados por el amor de Jesús. Quisiera ahondar un poquito en esto porque el concepto de nacer de nuevo es algo muy complicado en cuanto a la teología y en cuanto a explicarlo, pero encontré que el doctor Ravi Zacharias nos dice que hay una secuencia lógica y cronológica cristiana. Son 3. La primera es redención, la segunda es justificación y la tercera es adoración. La redención lo que quiere decir es la compra de algo. Cristo nos compró con su sangre. Cristo nos compró. Les invito a leer Gálatas 3:13, por favor. Gálatas.
Aquí está. Dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de lo que es la redención, el primer paso. Hay otro ejemplo en Gálatas 4:5 que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo nos compró y nos hizo hijos suyos. ¿Okay? Esa es la primera parte de la secuencia de un cristiano, ¿no? De ese proceso de nacer de nuevo. La segunda es la justificación, que significa básicamente ser declarado justo. Los invito a leer Romanos 3:21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por último, el último paso de este proceso es la adoración, que es la reconciliación. Es la reconciliación con nuestro Creador, con Dios, por medio de Jesucristo. Los invito a leer 2 de Corintios 5, del 16 al 17. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas ya pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces es una reconciliación, nacemos de nuevo, nos transforma el amor de Jesús en una nueva criatura, y al ser una nueva criatura, por la gracia de Dios, nos reconciliamos con el Padre. Entonces ese es el proceso que pasa un cristiano, el nacer de nuevo. ¿Okay? Y quisiera terminar esta noche contando una historia que es muy bella. Es bella porque es real, verídica, y pasó hace unos 10 años, me parece que fue en el 2008. Se trata de un periodista inglés, es un devoto ateo, él. Es inglés, pero vivió parte de su infancia en una región de África, no recuerdo bien el nombre. Entonces, pues él tiene un vínculo muy apegado, ¿no?, con la cultura y con los africanos, con la pobreza, con la injusticia que viven allá. Y cuenta que más o menos en el 2008 regresó a África. Fue con una ONG encargada de construir pozos para agua potable y todo, y fue pues, a contar la historia, ¿no? Fue y todo, y dice que quedó impactado, sorprendido por una cuestión. Dice que batalló mucho con esta idea, pero que al final la aceptó. Vio el impacto de los misioneros cristianos, vio el impacto de Cristo en África. Dice que quedó impactado al ver lo que hacían ellos y que no hacían las ONGs seculares, ni las estrategias, ni los planes internacionales de México, de China, de Estados Unidos, la ayuda internacional. Dice que se fue tanto el impacto que escribió un artículo hermoso que les invito a leer, donde llega a la conclusión de que no basta para cambiar África, no basta la ayuda de las ONGs, no basta el dinero, no basta los recursos humanos, no basta nada de eso. Y dice,
lo único que puede cambiarlo es Dios, son los misioneros. Yo lo vi. Cristo cambia los corazones de los africanos, cambia sus creencias, cambia su forma de ser. Hay un cambio en la vida que dan los misioneros que inundan a las personas de África, que les ayudan. Es tanto el cambio que es como un nuevo nacimiento. Esas son sus palabras, yo aquí estoy parafraseando, pero en el artículo dice: yo como ateo digo que la única solución para África es Dios y los misioneros. Entonces, aquí podemos ver a alguien que no ha nacido de nuevo, ver el impacto de los hijos de Dios, de los cristianos que han nacido de nuevo. El nacer de nuevo es ser transformados por el amor de Jesús y compartir ese amor. Martín Lutero decía que la verdadera vida cristiana es cuando uno ama y ayuda al prójimo sin esperar nada a cambio. Nosotros lo podemos decir más fácil. La verdadera vida cristiana es irradiar el amor que llevamos dentro al mundo entero, el amor de Jesús. Ese es el amor que cambia. Esa es la única cosa que cambia, que va a cambiar este mundo, que puede transformar cualquier nación, como lo está haciendo en África con los misioneros. Y es un cambio que obtenemos por medio de Jesús. Entonces, esta es una reflexión que Dios ha puesto en mi corazón y yo se las quería compartir, y me parece increíble y me alegra el último ejemplo. O sea, al leerlo yo quedé impactado de que un ateo reconociera el impacto que tienen los hijos de Dios en un país que pues es ayudado por mucha gente del mundo, pero él dice que no basta eso, no basta. Basta Cristo, basta gente que ha nacido de nuevo, basta ese amor que no es de este mundo, sin duda que no es de este mundo. Y bueno, así quiero terminar y les invito a orar. Señor, te doy muchas gracias por esta palabra, Señor, que tú nos has dado esta noche. Te pido que reflexionemos en ella y que la pongamos en práctica, Señor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo, Señor, porque nos permites ser hijos tuyos, Señor. Y te pido que nos cuides como país, como iglesia, Señor. Bendícenos y pongo a mis hermanos en tus manos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.